La semana pasada se nos presentó un tema que a veces se nos intercalan en nuestro trabajo temas que no son de una urgencia que hay que tratar ese día, sino que se pueden hacer en un momento posterior. Y este lo marcamos la semana pasada para desarrollarlo hoy con un analista importante, de prestigio y de profundidad. Y tiene que ver con las instituciones de nuestro país. Así es, bueno, hay nuevos datos de Gallup que están mostrando que la gente aquí en Estados Unidos tiene tristemente cada vez menos apego hacia las instituciones, menos credibilidad hacia las instituciones. Hoy estamos viendo lo que ha ocurrido con el expresidente Donald Trump, el famoso juicio, y es curiosísimo porque mientras él se ve cada vez más cerrado por un sistema de justicia que muchos dicen que está al servicio de la Casa Blanca, suben las encuestas y es porque esa persona, más allá de que sea un expresidente y un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, puede ser cualquier americano y la gente teme porque esa justicia que se le está aplicando a él se nos pudiera aplicar a cualquiera de nosotros de esa misma manera. Y es como una especie de voto de castigo el hecho de que siga subiendo las encuestas. Para hablar sobre todo esto y mucho más, tenemos con nosotros a Julio Schilling, politólogo, autor, conferencista y director de foros políticos y de las publicaciones digitales Patria de Martí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio. Un placer. Un placer estar con los dos y realmente es un tema sumamente importante. Es un tema sumamente importante porque refleja una realidad que los que están detrás de hacer esto posible, pues se rascan la cabeza pensando cómo es posible, pero realmente no es tan difícil llegar a la conclusión de por qué está ocurriendo. Es que estamos, o sea, podemos decir que hay una época BO, ¿la verdad? Y una época AO, o sea, antes de Obama y después de Obama. Obama lo anunció de que iba a transformar los Estados Unidos. Y lo logró. Y lo logró. Y lo logró. O sea, ¿y cómo lo hizo? Primero penetrando instituciones claves. El Buró de Investigación Federal, la Agencia Central de Inteligencia, Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas Interno, la Agencia Ambiental, de Protección Ambiental, instituciones claves que tienen la capacidad reguladora para dar la imagen de que todo está normal, sin embargo pueden realmente reprimir, pueden obligar a las personas a llevar una conducta. Y si ustedes quieren ver cómo ese mundo funciona, recuerden lo que fue el COVID, o sea, lo que fue las medidas draconianas sin base científica, porque realmente la ciencia estaba dividida y miramos países como Suecia, por ejemplo, que tuvieron un nivel de éxito mucho más grande que los Estados Unidos y nunca implementaron eso. Déjame interrumpirte porque como los oyentes van cambiando, los oyentes van cambiando, lo que hablamos a las 3 de la tarde, a lo mejor hay personas que no nos estaban escuchando en ese momento. Esto que vamos a dar ahora a continuación es de una relevancia extraordinaria con lo que tú estás diciendo, porque agentes del FBI determinaron en abril del 2020, cuando apenas estaba empezando la pandemia en los Estados Unidos, abril del 2020, que el médico Anthony Fauci, asesor presidencial, había financiado el desarrollo de un virus letal en el laboratorio militar de Wuhan, en China comunista, a sabiendas de que el desarrollo de los chinos era con el fin de infectar seres humanos. La investigación del FBI, mediante un documento secreto, que ya no es secreto, que ya se logró bajo la Ley de Libertad de Información, reveló que Fauci sabía en todo momento que los chinos estaban manipulando un virus para infectar células humanas. Sin embargo, lo hacían sin dejar rastro. En la manipulación estaban buscando la forma de no dejar rastro y hacer creer a potenciales investigadores en el caso de una pandemia de que el virus procedía de animales enfermos y que había sido un contagio accidental de la naturaleza. Fauci, con dinero nuestro, financió un proyecto de un arma biológica de un país enemigo y luego cerró la economía para tapar su propia retaguardia y su propio trasero, cerró la economía, llevó aquí a un montón de miles de pequeñas empresas a la quiebra mientras esto estaba ocurriendo. Y mientras las agencias federales conocían esta información y lo mantuvieron oculto, que es lo que está diciendo Julio. Y es que uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Ya que el Departamento de Justicia y
a través de diferentes estados, los fiscales generales están siendo tan ambiciosos, ¿la verdad?, en aplicar la ley, que, o sea, si fuera verdad que un expresidente millonario le pagó $130,000, $150,000 a una persona para comprar su silencio, si eso fuera cierto, vemos todo un enfoque de la ley yendo hacia ese, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos una persona desde el puesto público, mintiendo, engañando, donde personas murieron a raíz de la política que se tomó. Porque si miramos los casos de muerte en países donde dejaron que el factor de rebaño tomara curso, tienen niveles de supervivencia superior al de los Estados Unidos. ¿Cómo es que nadie, y eso es solo un ejemplo, cómo es que James Comey no perdió su licencia de abogado? ¿Cómo es que no fue preso por filtrar información que ya sabemos cuando es ilegal filtrar información? Entonces, ¿cómo es posible que alguien en su puesto no haya podido, que la ley criminaliza que tú le dejes información a los medios? Julio, más Él fácil, lo dijo. Toda la información que tenemos hasta este momento, que está manejando el comité en el Congreso sobre Hunter Biden, correcto, sobre la famosa computadora de Hunter Biden. Se está hablando de incidir en una elección cuando en ese 2016 esa computadora estaba en conocimiento de las agencias federales, correcto, y había una investigación abierta por 2 años y no se dijo nada hasta el día después de la elección. ¿Eso no es incidir en una elección? Y no solamente eso, la investigación abierta del FBI, la computadora en manos del FBI y 51 agentes del más alto rango, correcto, como el general y almirante Michael Hayden, firmaron una carta diciendo que no existía la computadora, que era todo una trama rusa. Con eso alteraron la elección presidencial, porque encuestas que se hicieron después y le preguntaron a la gente, si usted hubiera sabido que la computadora era cierta, usted hubiera votado por Biden. Y la gente, mucha gente dijo, no, yo no hubiera votado por Biden. O sea, afectaron, cambiaron el curso de la historia, alteraron la elección pasada en los Estados Unidos con la complicidad. Rod Rosenstein, fíjense cómo ocurrió esto. Cuando Trump llega a la Casa Blanca, nombra al frente del Departamento de Justicia a un senador que fue el primero que lo apoyó, Jeffrey Sessions, senador de Tennessee. Cuando Sessions toma el cargo, había que quitar a Sessions del camino. Se enteraron de que Sessions había estado en una gala en la embajada rusa en Washington y que había conversado con el embajador ruso. Bueno, si tú vas a una gala de la embajada de Colombia, es normal que tú converses con el embajador colombiano o con el embajador chileno. Entonces, se crearon la trama rusa. Y entonces dijeron, no, Trump está siendo chantajeado por los rusos porque visitó un hotel y tuvo orgías allá en Moscú y demás. Y como Sessions estaba conversando con el embajador ruso, Sessions está viciado. Entonces Sessions se aparta de la investigación y nombra a Rod Rosenstein. Y Rod Rosenstein se convirtió en el ministro de Justicia de facto, porque Sessions estaba recusado. Rod Rosenstein sabía, porque se lo dijo el director de la CIA, James Brennan, sabía que todo lo que le estaban presentando de la trama rusa era fabricado por el Partido Demócrata, había sido pagado por la campaña de Hillary Clinton. ¿Y qué hizo Rod Rosenstein? Empaquetó aquello en un expediente, lo llevó ante el Tribunal Antiterrorista, se lo presentó a una jueza del Tribunal Antiterrorista. La jueza, cuando vio todo aquello y ve al viceministro de Justicia, dice, no, esto es fidedigno, le pone el cuño y empiezan las intercepciones telefónicas y la investigación, o sea, con el aval del Tribunal Antiterrorista, basado en pruebas ficticias, fabricadas y falsas. Que se sabía que además eran falsas. Sabía que eran falsas, que el director de todo aquello, James Comey y Rod Rosenstein, engañaron al Tribunal Antiterrorista. En cualquier otro país, los dos estarían presos por el resto de su vida. Y no pasó nada. Es que uno cuenta estas cosas y uno dice, bueno, pero estamos hablando de los Estados Unidos, porque esto era inimaginable en otro momento. Sin embargo, esto ocurrió en el 2016. O sea, el 2015 empieza la trama. Todo esto fue avalado por el gobierno de Barack Obama. El gobierno de Barack Obama. Y Obama lo sabía. Obama sabía que esto estaba ocurriendo. Pero claro que sabía, si él fue el organizador de todo esto, señores. Entonces, nos llevemos a error. ¿Cómo es que no hay ninguna investigación? Pero es que son tantos los ejemplos. La ley no permite que un senador o un vicepresidente tenga documentos oficiales. No lo permite. ¿Cómo es que Biden no está preso?
¿Cómo es que no han querido? No importa que y esté los demente. sacó y los metió en su oficina y los metió en su garaje sin tener ni siquiera el permiso para hacerlo, y documentos clasificados a los que tú, Julio, en el día de hoy sabes qué clase de documentos, qué ha pasado con todo eso. Pues sabemos lo que ha pasado con Trump, pero sabemos que él era expresidente, él fue presidente cuando lo hizo. En el caso del señor Biden era senador, ni siquiera senador cuando los metió en su oficina en, ¿cómo se llama? En Delaware. En Delaware. Y sabemos que él sabía que tenía información importante, porque para conseguir un buen contrato de su biografía, pues vendió la idea al que iba a escribir el libro. Al autor del libro. Exacto, que él tenía todos estos documentos. Entonces, o sea, es que eso, si fuera un fiscal, es como que esto lo ganas, pero puedes estar muerto, borracho, que vas a ganar el caso, porque un senador y un vicepresidente no se pueden llevar documentos. Y ese documento no es como era un papel que lo puedes meter en el bolsillo, eran cajas. Entonces, ¿cómo es? Con los nombres de agentes de la CIA en Afganistán a los cuales ha puesto su vida en peligro, porque ese tipo de documentos que se llevó el señor Biden tienen una clasificación especial donde solo pueden ser consultados en una zona al lado de del despacho Oval. Y sin embargo, él se los llevó y ahí no ha pasado nada. Tenemos luego el caso del Internal Revenue. El Internal Revenue, que ya desde la época de Obama, con una señora que se llama Louise Turner, esta señora perseguía a las entidades conservadoras con auditorías y con persecuciones de impuestos. Cuando se le descubrió eso, pues tuvo que renunciar. No pasó nada, no hubo ninguna persona que fuera a la cárcel. Y luego el Internal Revenue pues se convierte en un ente de doble rasero, de doble política. ¿Y cómo lo sabemos? Porque agentes del FBI dan el paso al frente y testifican ante el Congreso, y dijeron ante el Congreso, bueno, nosotros hemos llevado a la cárcel a artistas, a cantantes, a raperos, por dejar de pagar 200, 300 mil dólares de ingresos, o sea, de impuestos que le tocaban pagar por sus ingresos, y sin embargo, el hijo del presidente recibió 20, 25 millones de dólares procedentes del extranjero, no pagó impuestos ni en el 2016, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, por un valor de varios millones de dólares, y nuestros superiores nos dijeron que de eso no se podía hablar, que no se podía investigar. Es más, un día quisimos hacerle un allanamiento a un almacén que él tenía y ya le avisaron al servicio secreto para que le diera el pitazo y limpiara todo lo que pudiera ser incriminatorio. Eso lo hemos sabido por el testimonio de agentes especiales del Internal Revenue que después son denunciaron y que luego fueron perseguidos. Sí. Es que esto, mira, si uno escucha esto, uno dice, bueno, estamos hablando de un país de América Latina, de un país africano, y no, estamos hablando de este país que ha tenido a través de los años un lugar excepcional en la historia. Ya eso se quebró, ya eso está, ya lo están haciendo a lo descarado, a plena luz del día, persecución, o sea, la ley, una de las primeras leyes del presidente Biden, ¿cuál fue? Categorizar como terroristas domésticos a grupos de la oposición, así, tajantemente. Y en esa enorme declaración no nombra Antifa, pero claro, no nombra Black Lives Matter. No. Pero sí hay un grupo de católicos cuyo único pecado es rezar, no ir a escuchar misa en latín. Y esto no es una exageración mía. El agente especial jefe de la oficina del FBI en el estado de Virginia escribió la pauta de lo que sería infiltrar iglesias católicas del corte tradicionalista, donde se daban en ese momento misas en latín. Ya las misas en latín no se dan por orden de Bergoglio, pero en esa época, hace 3, 4 años atrás, sí se daban misas en latín de vez en cuando en algunos lugares. Había que infiltrar esas iglesias porque dentro de ese grupo de católicos tradicionalistas había un peligro de terroristas domésticos. Oye eso, sí, de terroristas domésticos. Pero aparte hay otra cosa. Gente que iban con un rosario y una estampita. Yo tengo a veces la sensación que estamos presenciando un linchamiento. Es como cuando uno ve en la calle un linchamiento y dices, ¿y qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Realmente quieres echar una mano? ¿Quieres ayudar a la víctima? ¿Cómo ayudas a la víctima sin que te caigan encima? Sin que luego te... creo que estamos presenciando en este momento un linchamiento de la misma forma sin que podamos hacer nada. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Nicaragua, que tú hacías relación, o lo que estamos viendo en Venezuela,
de la forma en la que se está impidiendo que los candidatos políticos de la oposición puedan presentarse a la elección. Lo estamos viendo acá. Claro, exactamente. Es el mejor ejemplo. Por eso es que, y siempre tenemos que recordar que las peores cosas que hemos en la historia se han hecho de manera legal. O sea, el Holocausto fue avalado legalmente. La revolución cultural, el gran salto de Mao, las ejecuciones en masa de Lenin, todo eso fue legal. O sea, no, la propia represión en Cuba está avalada por leyes de la Asamblea Comunista. Exactamente. Por eso es que hay que entender que una legalidad no quiere decir necesariamente que es moral ni que es correcto. Eso es lo que se está utilizando en este país, que gracias a Dios, por ser un sistema federal, pues el sistema tiene un poco de frenos y contrapesos. O sea, caer en el distrito de Manhattan para un conservador, yo no sé dónde sería peor, si ahí o estar en un país donde abiertamente Sí, ya claro. se lo considera una Sí, dictadura. sobre todo por lo que nos estaba comentando el abogado. O sea, aquí se están mezclando churras con merinas, porque un caso que debería ser federal se está tratando como un caso estatal, Claro. con un fiscal que encima es un fiscal de distrito. O sea, y sin embargo no pasa nada. Pero eso tiene una razón de ser. Eso, ellos saben que a nivel federal el éxito hubiera sido más difícil. Entonces quieren regionalizar esto porque ahí van a tener un veredicto más ameno. Sobre todo en una jurisdicción donde el 87% de los votantes votaron en contra de Trump. Y donde los jueces y los fiscales han sido, incluso ellos, han dado dinero a la causa demócrata. Porque es que es alucinante. Aquí se habla del conflicto de interés, pero tú tienes, ¿cómo se puede garantizar un juicio justo, independientemente de quién sea el condenado o quién sea el acusado? ¿Cómo se puede garantizar un juicio justo si la persona que te va a juzgar le ha dado dinero a tu oponente político? Claro, claro. Pero es que eso, o sea, que el juez haya donado dinero, que la hija del juez esté vinculado a un partido específico, que el fiscal haya ganado las elecciones, porque es un político, haya ganado las elecciones para hacerse puesto basado en precisamente decir que le va a hacer una persecución a Trump. Entonces, esta banalización de la ley y de la moralidad, uno dice, bueno, pero esto no va a sobrevivir la apelación, y es probable que no, pero eso no importa, porque lo que ellos están buscando es, mientras tanto, mantener, o sea, destruir el proceso político de Trump, demorarlo, que no vaya para propósito de recaudar fondos, que esté limitado a esa zona por determinado tiempo. Julio, hasta el 31 de diciembre, Trump se había gastado $50 millones en abogados. En gastos legales. Hasta el 31 de diciembre. No, y el desgaste personal. Tú esta mañana ya lo veías llegar a la corte con unas bolsas enormes en los ojos, porque aunque uno quiera ser Superman, 37 cargos en un solo juicio de una, sin que haya ni siquiera una base, porque hables con quien hable. Mira, yo he hablado con gente, constitucionalistas en España que conocen perfectamente la ley acá. He hablado con gente de acá. En el programa tenemos continuamente diferentes abogados. No hay nadie que te diga, hay una base legal clara para poder sostener eso. Entonces, ¿cuál es el motivo? Y ahí voy otra vez a lo que estábamos hablando. El desgaste. Vamos a impedir que este señor, primero, que gaste su fortuna en gastos legales, porque independientemente de cuál sea el veredicto, ya se lo ha gastado, con lo cual ya estamos mermando su capacidad monetaria. En segundo lugar, física. Y en tercer lugar, tener que estar menos los miércoles en una corte, escuchando, haciendo, viendo, sin poder dedicarse a lo que se tiene que dedicar un candidato a la presidencia, que es hacer campaña y hacer rallies, bueno, y ahí la tienes ganada. Es que esto claramente, mira, fue un intento desde que anunció su candidatura de frustrar la posibilidad de que llegara a la Casa Blanca. Voy a llegar a la Casa Blanca. Es intento de sacarlo del poder abiertamente, manteniendo una narrativa que sabían que era una mentira, que fue financiada. 2 juicios políticos. 2 juicios políticos, todo sobre desinformación, mentira, inventos para precisamente falsear una realidad y tratar de impactar la opinión pública, mintiendo descaradamente. Entonces, es que ya se ha perdido, ya la prudencia ha muerto en la política estadounidense. El Partido Demócrata ya es una maquinaria de guerra al estilo a los partidos comunistas en otros países, en el sentido de que no hay moderación, no hay, o sea, hay un centralismo democrático, como inventó Lenin, donde parte, por eso fíjate que votan y es uniforme todo. No hay cualquier, ¿qué pasa con Robert Kennedy? Está postulando, lo quieren destruir, o sea, lo quieren aniquilar porque piensan que le puede llevar
ciertos votos y eso no les conviene. Entonces, y les llevaría muchos. Vimos lo que hicieron con Bernie Sanders. Y no es que Bernie Sanders no esté contento con lo que está ocurriendo, pero Bernie Sanders no era elegible, no era un buen candidato. Le robaron las elecciones. La señora Wasserman Schultz, y eso está comprobado, y porque hay mails que lo probaban dentro del DNC, dentro del centro del Partido Demócrata. Se mandaron emails pidiéndole a algunos seguidores que se infiltraran en los mítines de Bernie Sanders y le hicieran preguntas sobre su religión, que le hicieran preguntas sobre tal. El propio Partido Demócrata para beneficiar a Hillary Clinton en contra de Bernie Sanders. Ahí empezaron a llamarle que era ateo, que era tal, que era cual. Todo eso salió del propio Partido Demócrata. Le daban las preguntas a la televisión. Acuérdate. Donna Brasil. Le daba las preguntas a la CNN, que además la CNN tiene y ha tenido la integridad que puede tener un camarón. Le daban las preguntas que le hicieran y ahora mismo a Biden, cuando le van a hacer una entrevista. Tienes que dárselas por anticipado. Le tiene que dar una semana antes y entonces la cadena recibe instrucciones del Partido Demócrata y de la Casa Blanca de lo que puede preguntar, de lo que no puede preguntar. Mira que acaba de hacer Acevedo, que acaba de hacer una entrevista. Las preguntas fueron, y te lo digo porque conozco gente de Univision que me lo ha contado, sí. La entrevista se pasó con unas casi 2 semanas de anticipación. Ahí se decidió qué se preguntaba y qué no se preguntaba y la forma de contestarlo, porque obviamente la respuesta está más que estudiada. Ahí no hay posibilidad de meter absolutamente nada. Eso desde Obama se empezó a maquinar. Tú sabes que Obama también exigía, y los centros de los medios de comunicación que eran adversos, él los marginaba y los excluía, o sea que él dio una introducción de una agresividad ideológica, unos filtros para precisamente tratar de controlar eso que todo el mundo veía, ¿no es verdad? Porque la idea era mantener la imagen de moderación. Por eso Biden está donde está, para engañar al país y hacerles pensar de lo que están haciendo, que es extremadamente radical. O sea, aquí estamos viendo una programación de la ultraizquierda desde el poder, donde están defendiendo abiertamente cada vez, o sea, han matado el sentido de igualdad a la mujer al permitir que hombres que se autotitulan mujeres, pues puedan tener acceso a becas, tener acceso a premios, tener acceso a precisamente espacios que se dejó para balancear, ¿no es verdad?, las cuestiones de los sexos. Pues ya eso se ha nublado. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Nadie está a favor de eso. No, oye, lo que yo leí esta mañana. Me refiero al título 4 que él lo acaba de decir. Históricamente, los militares, he conocido varios militares, amigos míos, que han servido en las Fuerzas Armadas. No es que yo haya pasado por una base militar, pero tengo amigos que inclusive combatieron en Vietnam, han combatido en Irak, han combatido en Afganistán, y tengo amigos cuyos familiares están hoy activos en el ejército. En el ejército siempre se saluda al superior con un saludo. Yes, sir, si es un hombre. Yes, ma'am, si es la superiora, puede ser una capitana, una generala. En eso, yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Ma'am, yes, ma'am. Bueno, hoy sale la noticia que el Departamento de Defensa ha puesto una nueva regulación, que si un soldado se dirige a su superior utilizando un pronombre que no es el que el superior quiere, porque el superior nació varón, pero ahora se viste de mujer, o nació mujer, pero ahora se viste de varón y se dejó el bigote, el soldado puede ser sometido a corte marcial. Uno escucha esto y uno dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pero mira, es importante que vuestra audiencia esto lo tenga claro, que todos esto, porque todo viene de algún lugar, o sea, nada viene de un vacío. Incluso lo que estamos viendo, estas protestas que estamos viendo. Eso está organizado y financiado. Todo esto tiene un trasfondo marxista y obedece principalmente a vertientes que salen de la teoría crítica. En el caso de la teoría crítica queer, la ideología de género, todo esto tiene una base epistemológica marxista. O sea, esto viene con una organización, con una estructura donde es necesario el lenguaje, desnaturalizarlo, los conceptos, desnaturalizarlo, porque la idea, recuerda, la cultura es como nosotros entendemos la realidad.
es como lo explicamos, lo que estamos viendo, lo que vamos entendiendo. Ellos están cumpliendo con todos los objetivos de diferentes marxistas como Lukács, Gramsci, los alemanes del Colegio de Frankfurt, donde controlar la ley, controlar los medios, controlar la familia, o sea, intentar el discurso, quitar destruir la base tradicional, los pilares de una sociedad. Exactamente. Y eso siempre fue un objetivo marxista, o sea, de separar los hijos de los padres. O que aquí estamos viendo claramente la guerra contra Dios, contra la religión. Y contra la familia, porque al final del día, cuando un individuo está mal, ¿en qué se refugia? En su Dios, como lo quiera llamar, y en su familia, como la quiera llamar también. Pero son dos pilares fundamentales. Si derrumbo esos pilares, ¿en qué te vas a refugiar tú? Y fíjate la guerra contra los padres que van a las juntas escolares a protestar. Terrorista doméstico. Terrorista doméstico. O sea, si tú estás en contra de que a tu hijo, en vez de enseñarle matemáticas, geografía y biología, le estén enseñando de que un señor con bigote se ponga una peluca rubia y un vestido de minifalda. Si tú estás en contra de eso, tú eres terrorista doméstico. Es que hubo una época que querían que los padres se involucraran en la vida de educación de los hijos. Ahora no. Ahora quieren que los padres sean alienados y que el Estado... Y cuando hay mutilaciones de criaturas con 10 y con 12 años, que cuando llegan a su edad adulta no tienen cómo revertirlo, entonces ahí es, ¿quién es la culpa? No sabemos. Ahora, la pregunta que yo dejo ahora, porque vamos a unos comerciales, es, ya hemos diagnosticado, creo que cualquier persona que haya sido oyente de este programa durante los últimos 3 o 4 años, pues habrá escuchado esta misma cantaleta, porque la hemos esbozado, la hemos comentado, la hemos discutido entre nosotros y la hemos discutido con prominentes invitados. Ya el diagnóstico está hecho. Ahora, la gran pregunta es, ¿se puede revertir esto? ¿Estamos todavía a tiempo de cortar como una gangrena, cortarla, cercenarla, amputar toda esta basura en la CIA, en el FBI, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Educación, en las agencias de salud pública, cuando hoy se ha sabido que Anthony Fauci estaba financiando un proyecto de un país enemigo para crear un virus mortal? ¿Se puede extirpar todo esto y volver a una nación donde prevalezca la integridad de sus instituciones, o ya estamos más allá del punto de regreso, de retorno? Habría que hacer una limpia. Vamos a averiguarlo cuando regresemos con Julio Schilling, politólogo, autor, conferencista, nuestro invitado en este momento. Marian de la Fuente y Agustín Acosta con ustedes por Actualidad 1040 AM, agradeciendo a todo el público que nos escucha de haber convertido este programa en el más escuchado en la radio AM del sur de Florida. Muchísimas gracias. La dirección de José Silva, que también comparte este galardón, de Maite Rodríguez, que es la productora y organizadora, y la dirección general de nuestra ayatola suprema, la lideresa Barbosa. La lideresa que estaba feliz, pero de verdad quiero agradecerles también en la parte que me corresponde por todos esos mensajes lindos que nos han dejado. Aprovecho para recordarles las redes sociales, Marian de la Fuente M, Marian de la Fuente con la M, ahí van a encontrar ustedes todos los mensajitos y todas las cosas, y el de Agustín. Agustín Acosta por Facebook. Agustín Acosta por Facebook. Ahí estamos. Bueno, la pregunta que habíamos dejado en el aire es, ¿se puede revertir esta corrupción institucional, esta degradación institucional que hay en las agencias federales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley? ¿Se puede dar marcha atrás y limpiar todo esto como un médico que encuentra una infección y que antes de que se convierta en septicemia mortal la logra combatir con antibióticos, y si tiene que amputar una pierna, la amputa para evitar la muerte del paciente? Julio Schilling. Sí, y quiero añadir, porque hemos estado hablando de instituciones públicas, pero hay un gran problema en el sector privado cuando 3 empresas, BlackRock, Vanguard y State Street, están comprometidas completamente con vertientes del marxismo cultural, porque controlan, es el fondo de inversión de la cual 70% de las empresas grandes de los Estados Unidos dependen. Y ellos imponen una ideología para poder acceder a ese crédito. Entonces, añado al problema, porque ya no es solo, o sea, esto lo estamos viendo en el sector privado, donde lo de Google ya se sabe, los sensores que utilizan ideológicamente
enfocados. O sea, esto no es porque le cae mal el color naranja de pelo de una persona. No. Es un enfoque ideológico muy calculado y qué casualidad que es como siguen un guión. Y tú dices, pero ¿cómo es que todos se han puesto de acuerdo? Entonces, ¿cómo se revierte? Necesitas primero un enfoque ideológico para revertir. En otras palabras, tienes que entender cuál es el problema. Donald Trump no es un ideólogo. Y eso es parte del problema, que él entró en la Casa Blanca muy ingenuo en el sentido de se puso personas que estaban conspirando contra él. Desarrollaron incluso sus propios Exactamente. Colaboradores. Entonces, ya de entrada, eso fue un error. Por ejemplo, si miramos la presidencia de Ronald Reagan entró con un ejército de personas que tenían el mismo enfoque. Y él puso personas, el mejor director de la CIA que los Estados Unidos han tenido, puso en las Naciones Unidas Jeane Kirkpatrick. Todas estas personas tenían un enfoque en comunión con los objetivos de revertir el comunismo. Por eso fue exitoso, porque fue un movimiento con el entendimiento del enemigo y las cosas que tenían que hacer. Donald Trump, si él no lo completa en los próximos, con el favor de Dios, 4 años, les tocará a otro, pero sí hay que revertir y se requiere, y aquí muchos amigos libertarios pues no les gusta escuchar esto, pero tienes que tener un poder del Estado. Tienes que tener un poder del Estado para prohibirle a BlackRock, a Vanguard y State Street a que discriminen contra empresas que no comulgan con su ideología. Y los medios de comunicación, que al final del día son los grandes impulsores. Exacto, no puede haber, mira, la sección 230 no puede seguir dando amparo legal de demandas a instituciones que están discriminando y que tienen una partida ideológica bien definida. De National Public Radio y National Sí, Public Television. Imagínate eso. Correcto. Es una cosa increíble, 87 demócratas en la sala de noticias, no hay un solo republicano. No. Y lo denuncia uno de sus más altos al que le impiden editores. hablar incluso de la computadora de Hunter Biden que estábamos hablando nosotros. Pero fíjate, hoy, hablando un poco de eso, estamos viendo estamos presenciando todo lo que está ocurriendo en las universidades, te diría, en exclusiva en el mundo entero, pero muy específicamente de América. Hemos visto Columbia la semana pasada y ahora esos mismos eventos tristísimos donde se ve lo peor, porque realmente son lacras sociales. Ahí no estamos hablando de gente que proteste, estamos hablando de gente que confunde la libertad con el libertinaje y que de ir a defender a la causa palestina pasa a muerte América, así como que en cuestión de segundos. Entonces, ese tipo de cosas, ahora mismo yo estaba viendo CNN y mientras estábamos conversando, hoy se han aprobado 95.000 millones de ayuda, 61.000 a Ucrania, 26.000 a Israel y 8.000 a Taiwán. Bueno, en lugar de justificar y expresar lo malo que se está viendo en esas universidades, CNN titulaba "Estudiantes de universidades de Nueva York protestan por la guerra de Gaza". Exacto. Pero ¿cómo que por la guerra de Gaza? Claro. ¿Cómo que por la guerra de Gaza? Esto es un movimiento antisemita organizado y mientras no llamen a las cosas por su nombre estamos mal. Pero el problema, esto va mal. Lo que pasa que ellos, o sea, ya han identificado a Israel como parte del movimiento de supremacismo blanco. Irrelevante de que si puede ser un israelí negro o un israelí musulmán. La idea es que ya esto es una guerra contra la civilización occidental. Y esto está muy organizado. Y por cierto, déjame aclarar, Julio no acaba de decir nada anormal. Hay un montón de israelíes que nacieron en Sudán y en Etiopía. Sí. Y emigraron a Israel y son israelíes porque son judíos de ancestro, pero son de piel oscura. Pero es que eso es igual que, por ejemplo, al juez a Clarence Thomas. Para la izquierda él no es negro, aunque la piel es negra, pero no es negro. Entonces pasa lo mismo con Israel. Hay un israelí negro, ellos no va a ser, eso no es negro, ese es parte del supremacismo blanco. Entonces, esto no es una base de defender la causa palestina, porque si el debate fuera eso, yo creo que eso es muy claro identificar que aquí estamos hablando de árabes que viven en el territorio geográfico llamado Palestina, de la cual no tiene una validez histórica. O sea, Jordania fue la misma creación de todo ese entendimiento. Pero todo esto, y como tú señalaste, María, muy claramente, él va a favor, ya no es la causa palestina. No. O sea, la saltan a defender a terroristas que son socialistas también. O sea, mira, el islamismo y el marxismo antes estaban
un concubinato, ya se han casado, o sea, ya es un matrimonio y es parte de una guerra que tienen contra la civilización occidental, que después se divorcian es otra cosa, pero tienen el denominador común y el enfoque es el mismo. Toda esta interrupción es para quebrar el orden, porque el fallo está, ¿cómo es posible que el orden público no puede sacar a estos estudiantes y despedirlos? Ya has violado el precepto, fuera, te vas de aquí. Por la misma razón que en muchas ciudades gobernadas por los liberales, los delincuentes más abyectos, que asesinan y que violan y que dan una paliza a un policía, la fiscalía decide mandarlos para la casa sin fianza. Claro. Acaban de pillar hace unos meses a 2 narcotraficantes en California que llevaban el mayor cargamento de fentanilo jamás en la vida incautado hasta esa fecha. Lo mandaron para la casa sin fianza y le dijeron, no, preséntese a juicio tal día. Todavía lo están esperando. Pero es que, mira, esto no es porque tienen un corazón más bondadoso, sino que ellos están viendo la lucha de clases por medio de estos grupos que los consideran como víctimas. Entonces, todo esto que entran en una tienda y se roban menos de $1,000 son víctimas. Digo menos porque ese es más o menos el estatuto, que si es menos no vas a ir preso. Que golpean a una persona, bueno, ellos están exhibiendo frustraciones internas, lo justifican bajo el mantra de que son víctimas. Entonces, todo esto vuelvo al marxismo. O sea, es un claro entendimiento que a raíz, ya después de la década de los 1920, cuando no se cumplieron todas las tesis de Marx en la economía, pues claro, vieron que estaba esa superestructura cultural que era la razón por la cual, y ellos entendieron bien claro que si no dominan la cultura, no se logra nada. Estamos viendo precisamente la receta que el marxista Herbert Marcuse dio para llegar al poder y triunfar. Había que suprimir toda idea que no comulgara con los objetivos. Lo que hizo el Foro de Sao Paulo, que de repente Correcto. cambió los Kalashnikov por directamente entrar en la cultura con la música, entrar a través de las propias votaciones, en los sistemas democráticos. Es como que metían el supuesto sistema democrático dentro de lo que iba a ser su dictadura. Y la infiltración de la academia, del mundo académico, importante. Totalmente. Y en estudios que no aportan nada al conocimiento, o sea, estudios de no sé qué, tú lo escuchas, estudios postcolonial, bueno, pero ¿qué aporte? O sea, ¿qué tú vas a aportar a la humanidad con eso? No, lo que pasa es, la idea es utilizar las universidades para crear ejércitos de revolucionarios. Lo que estamos viendo es realmente peligroso, porque como te digo, se han saltado del río hasta el mar, hasta Muerte América. Y cuando ya gente que está aquí, gente joven que está aquí, movimientos organizados que están aquí, empiezan a pedir muerte al país que te ha acogido. Claro. Y fíjate que estamos viendo, y esto es lo mismo que vimos, el mismo fenómeno, la misma arma que vimos cuando el COVID, de encerrar a los saludables, o sea, en vez de los que están contaminados, ahora estamos viendo dejar a los delincuentes protestar y que no vayan los estudiantes judíos a la universidad. Ya estamos viendo donde están dando clases virtuales para que no vayan y que no... había un profesor judío que no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque simplemente lucía judío. Entonces, ¿cómo es que esto se permite? Lo que hay y en una democracia y en un país que se supone que es el comisario de la democracia en el mundo. Yo voy a sentir, no a disentir, sino voy a expresar un sentimiento un poco más pesimista que el tuyo, Julio. Yo creo que ya pasamos la línea del no regreso. Yo no creo que un Donald Trump lo pueda revertir. Puede frenarlo. Y al paciente con cáncer que se iba a morir en octubre de este año, el oncólogo con una terapia agresiva le puede prolongar la vida 2 o 3 años más, pero se va a terminar muriendo de cáncer. Yo soy más optimista. Yo quiero ser más optimista. Yo creo que no. Julio. Yo creo que estamos muy mal, pero todavía estamos a tiempo. Y el hecho de que este país tenga la posibilidad de cambiar ese rumbo en una elección, creo que para mí es indispensable. Pero fíjate, el problema es el siguiente. Lo vimos en la primera elección de Donald Trump. Donald Trump no es el arcángel San Miguel. No, yo entiendo que no. Donald Trump en este momento, vamos a suponer que sobrepasa todos los retos legales y todos los gastos legales y de alguna manera llega a la elección de noviembre y la gente vota por él y gana en el colegio electoral y toma posesión el año que viene. Vamos a, como base de la premisa de la película, vamos a poner estas premisas. ¿Qué pasó la primera vez?
la primera vez, el propio Partido Republicano le dio un abanico de opciones para ocupar los cargos ministeriales y los cerca de 4,000 nombramientos que ocurren cuando hay un cambio de poder en la presidencia, en el Poder Ejecutivo. Son como 4,000 nombramientos en las diferentes agencias, Departamento de Justicia, FBI, no son los ministerios, sino los cuadros de segunda y tercera categoría. Y le dieron un grupo de gente, y de su círculo íntimo, que eran 12 o 15 personas, más de la mitad terminaron traicionándolo. Claro. Le serrucharon el piso sus propios colaboradores. Si eso es así, ¿qué nos hace pensar que en la segunda ronda no va a ocurrir lo mismo? Claro. Si el propio partido le recomienda, y luego esto tiene que pasar por un proceso de ratificación en el Senado y demás, y Donald Trump, nada más que le quedan 4 años, porque ya cumplió 4. No va a ser una presidencia de 8, ya cumplió 4, nada más que le quedan constitucionalmente 4. Si el partido lo mina y el Partido Demócrata le coloca suficientes bloqueos y barreras, no creo que en 4 años tenga tiempo de limpiar y de purgar, porque realmente hace falta un bisturí del tamaño de un machete gigante para poder cortar toda la basura y toda la corrupción en estas agencias federales, en la judicatura federal, en las fiscalías. ¿Tendrá tiempo? Yo me siento pesimista. No, pero fíjate, yo creo que el ejemplo que tú usaste de frenar, fíjate que yo te empecé diciendo que yo no creo que Donald Trump lo puede, que le va a tocar otro, pero al frenarlo Donald Trump reviertes de alguna manera para que otro venga, porque mira, lo primero que tienen que darse cuenta, y ustedes seguramente lo han escuchado, yo estoy cansado de escucharlo, y prestan la receta de la derrota, y eso es, no podemos ser como ellos. No, tú tienes que si vas con a jugar, la misma carta de juego, amigo mío. Tienen que ir gente presa. Sí. Claro. Han violado la ley, hay que hacer una investigación. Claro que tienen que ir gente presa. Esto es lo que establece el precedente para que otros se cuiden. Claro, pero tienes al director del FBI anteriormente que ha sido probado y está libre y no pasa absolutamente nada. Están operando con una impunidad completa, total. Y mientras eso exista, vamos a seguir viendo todas estas cosas. Mira, pónganse a pensar y fíjate que hemos saltado de una cosa de otra. Es que todas están hilvanadas. Que en este país existen, lo que responsablemente digo, presos políticos. Porque ¿qué es lo que es Enrique Tarrio? Cumpliendo una condena de 22 años, que ni no puso un pie en el Capitolio. Exitosamente no pueden decir que él conspiró para derrocar el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo es que le dan una condena de 22 años? Hay un caso que está ante el Supremo en este momento y pudiera el Supremo ser determinante en el futuro de muchas de estas personas, y es el caso de un señor que es periodista independiente, no pertenece a ninguna organización, y entró al Capitolio con el grupo de gente que entró, y él entró con una cámara a filmar como periodista independiente, estaba ahí pegado a una pared filmando y demás. Bueno, pues como estaba, como nosotros así al descubierto, ¿no? La cara no tenía ningún pasamontaña, ni tenía la cabeza con un hoodie, ni nada de eso, su cara normal como tú y como yo. Pues con las fotografías de los videos lo identificaron y el FBI lo procesó, y lo procesó criminalmente como un allanador, y él dice, no, yo entré como un periodista independiente a grabar para hacer un reportaje. El caso de él está en este momento ante el Supremo, porque él fue condenado, está ante el Supremo. Y si el Supremo lo desestima, pudiera la desestimación de él tener implicaciones para cientos de otros y esto es fundamental porque vinimos de un verano, de unos, básicamente de mayo hasta septiembre, donde aquí hubo esencialmente una sublevación marxista, donde más de 700 ciudades sufrieron motines violentos. Más de 2,000 edificios incendiados. Y el intento, una estación de policía con policías dentro, para que quemarla, se le prendió fuego. Quemarlo. Y no pasa nada. Menos del 5% de los que participaron, que fueron arrestados, manifestaciones pacíficas, han cumplido condones. Mira, el abogado en Nueva York, era un abogado en Brooklyn, tiene un cóctel Molotov, ¿se acuerdan? A unos carros de policía. Ya están libres, ya están en la calle. O sea, y lo primero que hizo la administración Biden fue quitarle los cargos que tenían de conspiración
para derrocar el gobierno. La señora Kamala, antes de ser vicepresidenta, cuando era todavía senadora, dirigía un fondo para recoger dinero para ponerle la fianza a todos estos delincuentes de Black Lives Matter. Entonces, vemos, o sea, la interrupción, por ejemplo, a la Cámara de Representantes Estatal de Oklahoma por Black Lives Matter, que interrumpieron el orden del día. No pasó nada. El edificio del Senado ha sido interrumpido por numerosas veces. No pasa nada. Entonces, cuando uno ve la aplicación de la ley, que en algunos casos sí, en otros casos no pasa nada, pues eso es una síntoma de un país que está en peligro de extinción. Por eso es que si las medidas tienen que ser severas, no estoy seguro si Donald Trump lo va a hacer. Creo que él va a frenar, pero le va a tocar a otro. Pero él tiene que establecer la base y presentar un enfoque de cargos criminales contra personas que tienen que responsabilizarse. Hay muchas veces que yo he dicho cosas en este micrófono y siempre le pongo una estrellita. Ojalá yo esté equivocado. Por el bien de mis nietas, por el bien de mis 4 hijos, por el bien de todos los que nos están escuchando y de sus respectivos futuros herederos. Ojalá yo esté supremamente equivocado y prevalezca la opinión de ustedes de que esto se puede revertir. Yo soy un poco más pesimista porque esta gente juegan sucio. Esta gente se han limpiado los pies con la Constitución americana y con las leyes. Han infiltrado la judicatura, han infiltrado las fiscalías, lo han infiltrado todo. Tenemos enemigos del país en el Congreso Federal, enemigos del país. La Tlaib y la Omar y la otra, enemigos del país, conspirando desde el propio Congreso de los Estados Unidos. Entonces yo me siento muy pesimista y ojalá me equivoque olímpicamente porque sería el bien de todos nosotros. Muchísimas gracias, Julio. Tenemos un evento muy importante de Patria de Martí y de la Alianza Democrática Cuban American Voice. Cuéntanos. Sí, este jueves vamos a tener un simposio bajo el lema de un partido opositor en elecciones castristas, funcional o figurativo. Yo creo que es importante entender que la dictadura castrista en algún momento, dado que ha fracasado en el acercamiento que ellos han querido con los Estados Unidos en sus términos, de tener acceso al crédito y de tener realmente lo que vieron como muy, muy prometedor que se abrió con el presidente Obama, en algún momento van a tener una oposición que va a figurar en elecciones. Pero ¿Posible un partido de oposición? Bueno, una oposición leal, o sea, es una cuestión figurativa, una cuestión cosmética, pero es para engañar a el occidente y sobre todo los Estados Unidos para que digan, mira, lo mismo lo que quiere hacer Maduro. Venezuela lo está haciendo en este momento. Nicaragua, Bolivia. Figuras ahí de comodín, ¿no? En Bolivia hay una expresidenta que está presa, que es una presa política. O sea, en Nicaragua, ¿dónde está la oposición? Bueno, habrán personas con las mejores intenciones, pero cada vez que hay alguien... Aprovechando que estamos aquí en 2 segundos solamente, ¿qué crees que va a pasar con Urrutia, con González Urrutia? ¿Qué va a pasar con María Corina? Posiblemente mañana creo que se vence el turno. ¿Volveremos a ver lo mismo? Ya Rosales renunció. ¿Cómo ves ese panorama? El diseño del modelo dictatorial sale del Foro de Sao Paulo y por supuesto que no van a permitir. Yo le tengo mayor respeto a María Corina y yo creo que ojalá que las condiciones existieran para que ella pudiera competir en un sentido real, pero el sistema actual no le permite. ¿Crees que Urrutia tampoco va a poder? El embajador tampoco va a poder. Se están jugando la cárcel, se están jugando la vida y no van a soltar. Y mientras Estados Unidos prefiera el petróleo que la libertad de Venezuela, pues ahí estamos, porque las sanciones las tienen abiertas. Entonces, este foro, esta conferencia va a ser este próximo jueves 25, 5:30 de la tarde, en la Biblioteca Regional de Westchester, de Coral Way y la Avenida 94, y la entrada es gratis. Completamente gratis, a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.